Continuamos con estas entrevistas en la bella ciudad de Riobamba y como les había dicho, pues hablaremos con gente de Riobamba y en este caso con alguien que es muy conocido en la ciudad, que de alguna forma ha marcado parte de su historia en lo que tiene que ver con la formación del talento humano a través de su trabajo como maestro, como directivo de establecimientos educativos, pero también como instigador, llamaríamos así, como patrocinador de lo que tiene que ver con el deporte. Nos referimos al padre José Rubén Boada, nacido en Riobamba, que tiene estudios en las escuelas Juan Bernardo León, en el colegio San Felipe Neri y también en el colegio Loyola. Bienvenido, padre, aunque estoy en su casa, pero de todas formas yo le doy la bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación para participar en este programa. Padre Boada, usted, se dice que los griegos hablaban de mente sana en cuerpo sano y usted trató de meter eso en la cabeza de sus alumnos. Verá, en primer lugar yo le quisiera hacer una aclaración. Sí. Aquello de mente sana es mens sana in corpore sano. Así es, sí. Fue dicho por un cínico griego, ¿no? Y el sentido digo, sí, sí. el sentido de esa frase fue burlándose. Pero burlándose en el sentido de que decía, ¿podrá habitar una mente sana en un cuerpo tan grandote de estos atletas? Sí. Era más bien al revés. Sin embargo, la semántica viene a cambiar y los conceptos, es ¿no? Platón el que cambia. Claro. Es Platón, el filósofo Platón, otro griego, gran filósofo. Sí. Él sí, que era digamos, toda su filosofía, ¿no? Es precisamente una filosofía que lleva a un engrandecimiento del ser humano. Y al ¿no? estado ideal en el que manden los filósofos, ¿no? En el que tiene que haber una gran armonía entre cuerpo y alma. Bueno, en ese sentido me refiero no al cínico, sino a Platón. En ese sentido, a hablar de lo que ha significado para usted como maestro, impulsar por un lado el deporte y por el otro lado la filosofía. Usted nos está demostrando aquí, dando una clase de sus conocimientos de filosofía. ¿Qué ha significado para usted esto realmente? Digamos, para mí la filosofía ha sido, pues, no, en primer lugar fue una de las disciplinas que tuve oportunidad de estudiarla con los jesuitas en la Universidad Católica en San Gregorio, en donde nos formábamos nosotros, en donde tuvimos pues oportunidad de adquirir muchos conceptos y una visión clara sobre este campo de la filosofía. Y tuvo profesores como el padre Aurelio Espinosa, Poli, el padre Aurelio Espinosa, Poli, fue profesor mío en una etapa anterior. Fue la primera cosa que me tocó estudiar a mí fue humanidades clásicas, ¿no? Lenguas clásicas, ¿no? Y entonces el padre Aurelio fue uno de mis profesores, con otra que fue también para mí una eminencia, que fue el padre Miguel Sánchez Astudillo, que es del Oro. Entonces tuve grandes profesores y logré sacar el título de licenciado en humanidades clásicas. Esa es la parte de formación en lo académico, diríamos, pero ¿de dónde le viene a usted la pasión por el deporte? Bueno, comentando un poquito más tarde, pues yo saqué mi título también en filosofía, ¿no? En la Universidad Católica de Quito, licenciado en filosofía, y más tarde el título de licenciado en teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Y terminé mis estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, haciendo los estudios del doctorado en teología. Le tocaba ir allá. Sí. Así es. Así me mandaron allá. ¿Y dónde viene el deporte? Bueno, el deporte me vino a mí. Yo quiero unir esas dos facetas el deporte suyas. a mí me vino desde la escuela. Sí. ¿No? Porque ya en la escuela yo fui seleccionado de fútbol y de básquet. Yo terminé mis estudios en la escuela 5 de junio. Los dos deportes jugaba yo. No, comencé en la Juan Bernardo y terminé en la 5 de junio y fue seleccionado ya en la escuela de básquet y de fútbol. Luego, en cuanto pasé al colegio, también seguí entrenando y logré, sobre todo y en Quito, en el colegio Loyola, ser igual, seleccionado de básquet y de fútbol. Y seguí con esa afición, de tal manera que durante mi formación también como jesuita, tuve oportunidad de representar a los diferentes sitios por donde yo estuve, ¿no? Como seleccionado principalmente de básquet. Es interesante esto porque a veces no se
asimila o no se piensa que pueden ser compatibles la vida religiosa con la práctica del deporte, pero usted nos está demostrando todo lo contrario. Así es, y le cuento una pequeña anécdota nada más. El padre Aurelio Espinosa, que era un gran humanista, es uno de los mejores humanistas, así es, pero yo lo considero que era poco humano. ¿Por qué? A ver, padre, ¿por qué? Va a poco humano, aquí, un gran humanista, cuéntenos. pero poco humano, porque él no concebía que un estudiante fuera también deportista. Y me acuerdo... O sea que usted no estaba entre los favoritos. No estaba entre los favoritos, inclusive él tenía un hermano que era el padre Juan Espinosa, profesor de la Católica de Quito, y entonces el padre Aurelio era profesor también de mi hermana, que estaba en la Universidad Católica de Quito, que era una buena estudiante. Y entonces le había preguntado ahí, y bueno, ¿y qué tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver ¿qué tiene que ver con el padre, con el hermano? Entonces era estudiante, ¿no? Este es el hermano. Y entonces ahí él comenzó a darse cuenta que sí se podía unir el deporte con la cuestión de estudios, ¿no? Entonces, usted hizo un desmentido a, Sí. a las teorías del padre Aurelio. Y de hecho yo hice después mi tesis para la licenciatura en Humanidades Clásicas con el padre Aurelio. Y después ya en su ejercicio como sacerdote y también como guía a través de sus clases de filosofía, de ética, de lógica, también usted incentivaba el deporte. Sí, siempre. Aquí en el colegio, en el San Felipe Neri. En San Felipe, lógicamente sí. Yo vine acá, me enviaron a mí como prefecto de estudios. ¿Cuántos años tenía ahí, padre? Yo vine acá a Riobamba, al San Felipe, de 34 años. Ya. ¿No? Y después de haber estado estudiando en Roma, y desde entonces me mandaron como prefecto de estudios. Pero en la primera reunión que me tocó asistir para la cuestión representando al colegio para la Federación Deportiva Estudiantil, entonces me nombraron vicepresidente de la Federación Deportiva Estudiantil, ¿no? Y entonces ahí Usted sí, se salía con la suya. ahí sí comenzó ya más directamente mi enrolamiento con el deporte ya en la parte dirigencial, ¿no? Después de eso, pues yo tuve oportunidad, gracias a la benevolencia de los rectores, de ocupar el puesto de presidente de la Federación Estudiantil en 4 oportunidades, ¿no? ¿Y cuáles son sus recuerdos más de esos que usted no olvida, de sus tiempos como profesor, esa época en que estaba representando a su establecimiento educativo como presidente de la federación? ¿Cómo se siente de esa época? Es decir, hay muchísimos recuerdos, pues no, tanto en el aspecto académico, al ver a los jóvenes cómo triunfaban, ¿no? En la parte ya académica, que muchas veces representaban y muy bien al colegio, ¿no? Por ejemplo, llegamos a tener uno de los certámenes organizados por Cristo Einstein, nosotros sacamos el primer lugar en Quito, entonces eso fue una cuestión, ¿no? Muy buena, muy sentirse buena. muy orgulloso. Luego también hay otras cuestiones, por ejemplo, que me acuerdo muy bien, la inauguración del Coliseo Teodoro Gallegos Borja, en que me tocó a mí actuar y con una coincidencia, ¿no? Porque 2 primos míos, el uno era el presidente de la federación, el doctor Fernando Guerrero, Claro. y el otro era Cristóbal Guadalupe Martínez, que era primo mío. Él era el presidente de la Asociación de Vázquez. Así es que estaba Fernando toda era la el familia presidente de la federación y yo era miembro de la federación. De tal manera que en la inauguración pues, del Coliseo nos tocó actuar. Incluso a mí me tocó bendecir ese Coliseo. Ese certamen, ese Coliseo. Padre Rubén, en el tema de la filosofía, ¿qué opina usted de lo que está pasando en los tiempos actuales? ¿Usted cree que los jóvenes están leyendo filosofía, están nutriéndose de esas fuentes en las que a usted le tocó beber? ¿O qué piensa que está pasando? Porque hay alguna gente que habla de la superficialidad de la vida moderna y otros piensan que hay los modernos filósofos también, pues no, ahí están, yo he sido muy amiga de leer a Ortega y Gasset, pero después Marina y otros tan importantes que de alguna forma están acercando la filosofía a las nuevas generaciones. Sí, hay un intento sobre eso, pero desgraciadamente yo creo que digamos, dentro del ambiente, no hay un ambiente favorable, ¿no?
para un conocimiento profundo de la filosofía. ¿Usted cree que los chicos y los jóvenes se aburren cuando se les hace que estudien filosofía? Yo creo que algunos sí, otros no. Es decir, yo he tenido todo tipo de alumnos. Me imagino. ¿no? Todo tipo de alumnos, ¿no? Y alumnas, porque fui también profesor del Colegio María Auxiliadora y del Colegio Marianitas aquí. Y entonces hay muchos alumnos y alumnas que ciertamente seguían con bastante entusiasmo la filosofía y que después me recuerdan cuando claro, me ven, sin embargo, etcétera. a pesar de todo lo que se dice de la filosofía, cuando uno ve a veces los gerentes de grandes corporaciones como Coca-Cola y otras, a veces han escogido a filósofos como gerentes por su calidad y su visión. Humana. Claro, Le voy a su visión del todo. contar una cosa a este respecto. Hace poco yo me encontraba aquí con la mamá de una chica que se graduó en el colegio, hace unos pocos años, que está estudiando en la Católica. Y entonces esta chica fue a la Católica y en su facultad era una de las mejores estudiantes, ¿no? Y agradecía por los conocimientos que le habían dado en el colegio, en la física, en la química, en las matemáticas, pero ella decía, me dijo la mamá, que lo que más le había servido a ella para triunfar y para tener su puesto era la filosofía. Qué bueno, vean ustedes cómo el padre Boada nos habla bien de la filosofía y bien de los deportes. Se puede practicar las dos áreas perfectamente, no son separadas, no están con unas diferencias enormes y la demostración la tenemos aquí, en la juventud del padre Boada, a pesar de los años que han pasado. Gracias a usted, padre Boada, y continuamos luego de una pausa.